chico tiene la mala suerte de caer en un mundo donde todos los humanos son guapos y él es tan feo que decide ocultar su cara bajo una máscara, pero al menos sus dos hermosas sirvientas están dispuestas a hacer lo que sea por él mientras tratan de meterse también en su cama y construir un ejército. El anime comienza con Makoto Mizumi. Nuestro protagonista se imaginaba que una aventura en otro mundo debería iniciar con un accidente, una abducción, la bendición de una diosa o como un héroe rodeado de chicas lindas. Sin embargo, Makoto ha tenido que soportar un montón de situaciones desastrosas porque tiene mala suerte en otros mundos. Resulta que un día normal, común y corriente, después de practicar arquería, fue a su casa, se dio un baño y apareció repentinamente flotando en el espacio, donde una luz extraña le habló, diciendo que sería enviado a otro mundo. La luz se convirtió en el dios Tsukuyomi, para contarle que en realidad sus padres provenían de otro mundo y ellos hicieron una promesa con la diosa para entregarle aquello que más apreciaba. Por lo tanto, si Makoto no iba, se llevarían a una de sus dos hermanas. Lo bueno es que Tsukuyomi prometió deshacerse de su colección de artículos para adulto para que no descubrieran que era un pervertido. Así que Makoto simplemente le entregó una carta para enviársela a su familia y luego Tsukuyomi le entregó tanto poder como pudo para que sobreviviera en el nuevo mundo. Pero de repente su cuerpo comenzó a desaparecer y el dios Tsukuyomi le advirtió que la diosa era un poco más problemática. Cuando apareció ante ella, la diosa se horrorizó de lo feo que era, por lo que decidió que no le permitiría convertirse en un héroe como tenía planeado al principio. Sin embargo, igual se vio en la obligación de concederle una habilidad y lo golpeó en la boca con un rayo para darle la capacidad de hablar, leer y escribir cualquier otro idioma humano. Después estaba tan asqueada por él que lo lanzó desde el cielo con destino al peor lugar que existía en ese mundo. Antes de estrellarse contra el suelo, fue salvado por Tsukuyomi, el cual le contó que en su mundo anterior tenía una vida muy difícil y sin poderes, pero ahora contaba con la protección de los dioses. Aunque aquí sería más poderoso, igual no podría hacer nada si perdía la vida. Por otro lado, como la diosa le quitó la responsabilidad de ser un héroe, ahora tenía la libertad de hacer lo que quisiera en este mundo. Makoto aterrizó en el suelo sin salir lastimado gracias a sus habilidades, pero poco después de 3 días caminó sin encontrar más personas, animales ni comida, pero encontró un perro gigante de 2 cabezas atacando a una cerdita vestida como humana. Cuando Makoto lanzó una patada, no se imaginó que sería tan fuerte que partió al animal por la mitad. Por eso la cerdita terminó muy asustada y nuevamente él no contuvo su fuerza rompiendo la pared detrás de ella. Además se sorprendió de que hablaran el mismo idioma. Entonces la cerdita le dijo que se encontraban en las tierras baldías, al borde del mundo. Aparte de eso, su nombre era Emma y en ese momento se dirigía a una montaña para ofrecerse como sacrificio a Shen, porque su aldea llevaba años rodeada de una densa neblina y perdieron las cosechas. Imaginando que sería la oportunidad de vivir un romance ideal, Makoto decidió ayudarla. Entonces, rodeado por los aldeanos, Emma le entregó un pergamino para hacerle una prueba, pero cuando lo agarró resultó que apenas estaba en el nivel 1, así que tendría que seguir aprendiendo otros hechizos para poder avanzar. De repente apareció una neblina roja y Makoto recordó la leyenda japonesa de Shen, el cual era un gigante que producía espejismos y ante él apareció un enorme dragón. Cuando fue atacado, Makoto se dio cuenta que tenía un poder que le permitía predecir los movimientos de la criatura. Además, le lanzó varias bolas de fuego que lograron dejarle graves heridas al dragón, sorprendido porque esto no debía de ser posible. También le dio un par de golpes muy fuertes, por lo que el dragón enfureció, encerrándolo en una poderosa barrera que lo metió dentro de una ilusión. Entonces Makoto apareció en su práctica de arquería, donde estaba Hasegawa, la cual le declaró su amor en ese momento. Eso sí que fue sorpresa, no solo porque no era guapo, sino también por su baja estatura. Mientras Makoto continuaba confundido, el dragón descubrió que venía de otro mundo al ver sus recuerdos, por lo que sintió curiosidad de preguntar su historia. Entonces, viendo el enorme pecho de Hasegawa, Makoto recordó que esa conversación no era real, porque originalmente ese día la hizo llorar, así que despertó de su sueño y creó una zona circular dentro de la cual podía controlar el espacio, por lo que pudo romper la barrera. Pero cuando salió el dragón solo le pidió disculpas asustado de su gran poder y enseguida demostró su admiración suplicándole que hicieran un pacto en el cual ambos podrían aumentar mucho los poderes del otro. Entonces transformó su cuerpo mostrando su apariencia como el de una joven vestida de samurái. Makoto se decepcionó un poco por su nueva apariencia ya que pretendía viajar montado en el lomo de su dragón. De repente Shen creó un portal con su niebla que los transportó a la dimensión Aku, que era controlada por ella. Del otro lado se encontraron con un hermoso paisaje, lo cual en realidad no era normal porque originalmente ese solo era un espacio vacío y sin vida. La dragona podía controlar lo que había dentro, pero nunca logró modificarlo hasta ese punto. Entonces Makoto notó que todos los seres vivos ahí eran conocidos por él de su mundo original y usando su poder para percibir su entorno, se sorprendió de que poseyera un espacio bastante amplio. Cuando regresaron a la tierra baldía, Emma llegó corriendo con intenciones de impedir que Makoto peleara contra Shen, pero la mujer se presentó como el dragón y le entregó las escamas que perdió durante su pelea para comprobar que no mentía. Igualmente, Emma se asustó tanto que cayó desmayada. La mañana siguiente, Makoto descubrió que todos se alistaron su equipaje para mudarse a las tierras sagradas de Shen, pero él no estaba de acuerdo porque podría ser peligroso, y más si también transportaría algunos animales salvajes. Después de aclarar eso, Shen simplemente transportó a los aldeanos a la dimensión de Aku, donde comenzaron a usar sus recursos para sobrevivir. Mientras tanto, Makoto también continuó desarrollando sus habilidades mágicas, pero Shen lo interrumpía porque quería seguir las series japonesas de sus memorias. Cuando quedó solo, aún permanecían algunos recuerdos flotando en el aire, y Makoto le llamó la atención que uno de ellos estaba la foto familiar, recordando que sus padres eran originarios de este mundo, por lo que ahora se propuso concentrarse en averiguar su historia y seguir sus pasos. Y de repente llegó Shen cargando a un anciano herido y avisándole que una criatura hambrienta atacó a Aku. La sangre en la herida de Makoto atrajo a la gigantesca araña por su olor. Entonces Shen se alejó dejando que Makoto se encargara de luchar por su propia cuenta porque ella estaba cuidando del anciano. La criatura le lanzó
lanzó una telaraña negra que casi lo atrapa. El anciano le explicó que esa era la araña negra de la calamidad, la cual devoraba todo a su paso. Incluso Shen no pudo ni siquiera hablar con ella cuando la conoció tiempo atrás, porque se volvía loca por el hambre. Entonces Makoto usó el hechizo para atacar cortándole una pata. Entonces Shen entendió que todo ese tiempo Makoto contuvo su poder para evitar dañar la dimensión de Aku, pero después de ese ataque se desmayó sin fuerzas, y cuando la araña volvió a salir, Shen trató de salvarlo, pero la criatura lo agarró y lo abrazó porque gracias a su sangre por fin había recuperado la conciencia. Aunque Makoto se quedó inconsciente, igual realizó el pacto sin pedirle permiso, y Shen se puso celosa por la buena apariencia que obtuvo la araña. Cuando despertó, las heridas de Makoto estaban curadas y fue atendido por una mujer vestida de japonesa, la cual le juró que se dedicaría a su servicio en cuerpo y alma y el resto de su vida, y aunque era linda, eso también le dio mucho miedo. Makoto se enteró de que Emma, Shen y la araña usaron juntas la magia para sanarlo, pero también hizo un pacto sin dar su consentimiento, por lo que le reclamó a Shen, quien fue la que tuvo la idea, pero no pudo continuar con el regaño ya que le presentaron al anciano que fue rescatado. Su nombre era Beren y era un enano antiguo, perteneciente a una raza de artesanos, fabricantes de tesoros y armas sagradas. Su aldea fue salvada por Makoto, que derrotó a la araña y además ayudó a recuperar la cordura, evitando que volviera a atacar a otros como loca. Makoto estaba dedicado a buscar aldeas humanas para investigar acerca de sus padres, pero cuando por fin encontró una, Shen lo volvió a llamar, esta vez para pedirle que les pusiera un nombre a sus dos nuevas sirvientas. Aunque Makoto se molestó porque lo interrumpieron para una tontería, la dragona insistió tanto que primero le puso a ella el nombre de Tomoe, en honor a un legendario samurái. Entonces el cuerpo de Tomoe comenzó a brillar y ya que sus poderes aumentaron gracias a ese bautizo. Luego la araña pidió un nombre, pero le habló como si fuera su esposo, por lo que Makoto le ordenó que no lo hiciera, sin imaginar que escuchar una orden igual le excitaría. Pensando en que antes era una araña cegada por el hambre y ahora por fin estaba tranquila, Makoto decidió llamarle Mio, cuyo significado consistía en que empezaría una vida desde cero, así que retomó inmediatamente su búsqueda por la tierra baldía. Entonces por fin encontró una hermosa mujer, pero ella corrió asustada creyendo que era un monstruo. Makoto no entendió por qué ocurrió eso, y mucho menos por qué razón los humanos estaban protegiendo su aldea como si estuvieran tratando de protegerse de algún monstruo. Aunque intentó explicarles que venía en paz, ellos no dudaron en lanzar sus flechas contra Makoto, el cual tuvo que salir huyendo. Entonces entendió que no lo podían entender por culpa de la diosa que le dio la habilidad de hablar, leer y escribir cualquier idioma aparte del humano. Una semana después seguía teniendo dificultad para manejar el idioma común, y Tomoe aprovechaba de burlarse. 2 semanas después el enano Rugi le entregó un anillo para suprimir su maná, pero en cuanto se lo puso se rompió. Un mes después seguía practicando el idioma con Mio, y Rugi le trajo el anillo Draupnir para absorber el maná, pero si la piedra se ponía roja tenía que quitárselo porque explotaría. Entonces quiso regresar a la aldea humana, aunque Tomoe y Mio le llamaban mucho la atención con su ropa extraña. Adentro Makoto se dio cuenta que los humanos eran particularmente guapos, y Tomoe le aclaró que era así la mayoría de las personas, por lo que Makoto entendió por fin por qué se le consideraba feo. Ahora sí, la encargada explicó que en el gremio los aventureros recibían distintos tipos de trabajo y subían de nivel de acuerdo a sus capacidades, pero todos empezaban en el rango E. Podrían subir de nivel más rápido completando una misión con éxito, pero el problema es que se presentó como el hijo de comerciantes, por lo tanto debía estar registrado en el gremio de comerciantes. Makoto puso la excusa de que perdió su certificado y la mujer dijo que solo podía obtener otro en la ciudad de Tsige, pero quedaba demasiado lejos. También supieron que el tercer aventurero mayor de nivel en el mundo era Sofía Volga, asesina de dragones rango SSS con un nivel de 920. Tomoe sintió curiosidad por su apodo y le contaron que exterminó al dragón superior Lancer, así que Tomoe quedó cuidando el equipaje mientras Makoto salió con Mio, pero se encontraron a una pobre niña en el camino. Comunicándose a través de los mensajes proyectados, Makoto decidió regresar a la posada porque la niña se puso a llorar, pero no parecía estar perdida. La niña se llamaba Rinon, ella viajaba con su hermana mayor Toa y se quedaron en esa aldea durante un tiempo hasta que la hermana desapareció. Cuando regresó Mio, Makoto estaba revisando los recuerdos de la mujer encapuchada, pero su cara era muy seria. Luego trató de fingir que estaba normal, pero cuando le dijo a Mio que buscara a la hermana de Rinon, ella se quiso oponer y él volvió a poner su cara sombría. Al siguiente día, Makoto llevó a Rinon con él al mercado. Entonces la niña recordó las últimas veces que vio a su hermana, la cual acababa de adquirir nuevas deudas para poder comprar el equipamiento que necesitaba para su siguiente misión como aventurera. La hermana de Rinon se encontraba moribunda y encerrada en un lugar, recordando que fue en las tierras baldías para recuperar el honor de su familia, los cuales fueron aventureros por generaciones, pero de a uno a sus ancestros los derrotó un monstruo y le quitó su arma, la espada corta. En ese momento ella creyó que estaba a punto de perder la vida hasta que escuchó las voces de Tomoe y Mio que vinieron a rescatarla. Entonces apareció él, que era el aventurero más fuerte de Setsuya, 1006. Por otro lado, Makoto ya estaba de regreso en la posada luego de vender algunas frutas de Akun por mucho dinero. Por eso Rinon estaba asustada pensando que era muy extraño. Usaba una máscara, tenía una maldición y tenía cosas aún más raras. Antes de bajar en la posada, Rinon puso una excusa para ir a otro lugar y resulta que estaban trabajando para el hombre al que la hermana le debía dinero. Mientras tanto, Mills detuvo el rescate de la hermana de Rinon, porque en realidad era el jefe de los bandidos que acababan de convencer a Rinon de robar a Makoto. Mills la acusó de falsificar los resultados de su prueba en el gremio y les advirtió que por eso les darían misiones imposibles de cumplir, como por ejemplo derrotar al terrible demonio que se acercó a la aldea de Satsuya recientemente. Tomoe y Mio sabían que se trataba de Makoto, pero fingieron demencia. Entonces Mills las invitó a unirse a su bando para enseñarles a falsificar la prueba de forma más creíble y así ganar dinero y prestigio, lo cual a ellas les pareció solamente un fastidio y lo estaban dejando quedar en la ignorancia. Mio avanzó entre los heridos y sujetó a Mills para darle 10,000 bofetadas
patadas hasta dejarle la cara horrible. Tomoe se acercó al hombre que convenció a Rinon de hacer cosas malas y lo metió en una pesadilla. Por fin se reencontró con su hermana, la cual se puso a llorar agradecida mientras Makoto confirmó que era idéntica a Hasegawa. Cuando el par de hermanas se durmieron juntas, Makoto le pidió a Mio que le diera de su telaraña, con la cual amarró a sus dos sirvientes, sumamente enojado porque en medio de su discusión terminaron destruyendo toda la ciudad, dejando solo la posada intacta. Así que sujetó una flecha de telaraña para mandarlas a volar muy lejos mientras Makoto se quedaba sin saber qué hacer para arreglar ese desastre. En la noche se encontraron en una parrillada donde Makoto se emocionó por los gigantescos pedazos de carne. Pronto iniciaron la velada con un brindis y Makoto describió a sus nuevos compañeros. Louisa era una elfa especializada en artillería de rango A negativo y nivel 108. Hasal era una alquimista de rango B positivo y nivel 114. Ranina era una enana de rango B positivo y nivel 122. Y era Toa, una ladrona oscura de rango A y nivel 125. Cuando iban de camino a la posada donde se quedarían, Makoto le pidió a Mio guardar las cosas de la carretera por si acaso había ladrones, y también porque Toa contó un rumor de que los que aceptaban misiones de la familia Rembrandt tenían mala suerte. Sin embargo, Mio estaba demasiado emocionada al darse cuenta que dormirían los dos solos en una habitación, pero Makoto solo entró al cuarto y se acostó a dormir. Makoto regresó a Chige para completar la misión llevando los ojos de Rubí a la compañía Rembrandt. Ante los humanos, Makoto se había presentado como el hijo de los comerciantes de apellido Kusunoha, y en esta ocasión conoció a Patrick, el dueño de la compañía Rembrandt. Cuando Patrick supo que Makoto solo era un novato de rango E nivel 1, quedó decepcionado creyendo que no podían trabajar juntos porque sería imposible que consiguiera los ojos de Rubí que necesitaba. Claro, hasta que Makoto soltó en la mesa dos ojos de Rubí que obtuvo de los monstruos insectos. Como quedó avergonzado, accedió a responder la curiosidad de Makoto contándole que utilizarían los ojos de Rubí para crear una valiosa medicina llamada ambrosía para curar a su esposa e hijas de un maleficio de un poderoso nivel 8. Entonces Makoto ofreció llamar a su compañero alquimista para crear la medicina, pero el mayordomo le recordó a Patrick que dos ojos de Rubí solo servían para una persona, lo cual no era problema para Makoto, que sacó otros dos que tenía guardado, y gracias a esto los sirvientes se pusieron a celebrar. Cuando iba a la habitación, la mujer destrozó la puerta de madera para atacarlo, pero Makoto tenía algunos conocimientos de judo que practicó con su hermana en el otro mundo, y con sus habilidades actuales fue muy fácil hacerle una llave para sujetarle en el suelo mientras Patrick la obligó a tomar medicina. Entonces a la mujer le cambió el color de los ojos y recuperó su apariencia saludable, aunque quedó desmayada en los brazos de su esposo. Luego fueron al cuarto de una de sus hijas. Esta vez Makoto usó Kai para sentir su presencia a tiempo, descubriendo que parecía una araña pegada a la pared. Cuando lo atacó, la agarró con facilidad y su padre también la curó con el remedio, haciéndola recuperar su verdadera apariencia. Entonces Hasal venía corriendo con la última dosis de medicamento, pero se tropezó y se hubiera roto de no ser porque el mayordomo la salvó. Cuando entraron al cuarto que faltaba, la hija de Patrick todavía tenía suficiente conciencia como para pedirle a Makoto que escapara, pero enseguida lo atacó y él la derribó en el suelo. La mansión Rembrandt por fin consiguió la paz y Patrick lo agradeció, curioso de la verdadera identidad de Makoto, pero él dijo que solo era un aprendiz de comerciante ante la mirada incrédula de Hasal. Otra vez fue con los enanos para usar unos anillos nuevos y un mejor traje que le ayudaría a controlar mejor las toneladas de maná que tenía. Entonces llegó Mio para pedirle disculpas por lo que había pasado la noche anterior y también informarle con más detalles sobre la ambrosía, así que decidieron ir juntos, haciendo que Mio se emocionara por tener una clase de cita con él. En el bosque de Tinarak notaron que eran seguidos por unos humanos que Mio simplemente atrapó en su telaraña. Pronto llegaron al sembradío de ambrosía, que estaba fangoso, por lo que Makoto recordó que cuando tomaba a su hermanita de la mano para que no cayera y trató de hacer lo mismo con Mio, la cual estaba muy feliz de caminar a su lado, pero fueron interrumpidos por las guardianas del bosque. De paso, los aventureros que lo seguían también llegaron allí y pretendían robar todas las flores, por lo que las guardianas creyeron que eran las mismas intenciones de Makoto. Una lo atacó con bolas de hielo y mientras corrían, Makoto notó que una de las aventureras era la mujerzuela de la otra noche, pero no podía distraerse porque la otra guardiana usó flechas de fuego, pero Makoto se protegió con su barrera mientras sostenía a Mio, que perdió el control de su mente por el enojo. Tomoe vio que estaban teniendo problemas, pero no quería ayudarlos porque estaba celosa de que salieran en una cita en secreto. Para complacerla, Makoto le dijo que encargaría de fabricar katanas y cultivar más arroz. Entonces Tomoe, emocionada, le propuso un plan disparatado para salvarse y sin lastimar a nadie en el proceso. Con un poder lanzó a los aventureros hacia la neblina dimensional, mientras él se quedó a enfrentar directamente a las guardianas. Mio estaba demasiado perturbada para recobrar la conciencia, así que Makoto se cortó la mano para darle su propia sangre, que tanto le gustaba. Por su parte, las guardianas estaban atadas escuchando a Makoto, el cual les explicó que solo querían hacer negocios con la flor de ambrosía. Entonces se presentaron como Aqua y Eris y los llevaron hasta la aldea donde los ogros con los ancianos y su líder Nilgistri, y también llegó su hijo Andou. Entonces supieron que ellos cuidaban el bosque y eran ancestros de los elfos. La diferencia entre ellos era que los elfos usaban el poder del bosque, pero los ogros más bien lo hacían crecer y lo protegían. Andou estaba preocupado porque no podían seguir escondidos por mucho tiempo desde que se rompió la barrera del dragón. Esto le pareció sospechoso a Makoto, pero más adelante tenía otro problema, ya que fueron a conocer al maestro de las guardianas, el cual llegó rompiendo la pared de una patada. Su nombre era Mondo, y al darle la mano notó la fuerza de Makoto y no pudo seguir analizándolo cuando Mio le dio un golpe que lo mandó a volar porque estaba demasiado celosa. En la noche, los ogros hicieron una fiesta porque Mondo tomó a Andou por el cuello drenando su energía, y un extraño espectro salió del cuerpo de Mondo. Makoto notó de inmediato que la criatura se trataba de Lich, que pasó tanto tiempo buscando conocimiento que incluso se volvió inmortal. Entonces el Lich lo atacó con su miasma y gran poder, pero no sabía que eso no surtía ningún efecto en Makoto, el cual trató de replicar la técnica de Mio para absorber energía por medio
medio de la oscuridad, la cual atacó a Lich como si fueran animales hambrientos. Entonces el Lich terminó como un simple esqueleto casi sin magia. En eso llegó Tomoe, que lo teletransportó mientras Makoto quedaba hablando con los ancianos, quienes confesaron que pretendían ejecutarlo. Entonces Tomoe reconoció a Nigistri, ya que efectivamente ella fue el dragón que puso la barrera en la aldea, así que todos tuvieron que arrodillarse, y claro que Tomoe aclaró que ahora era sirvienta de Makoto, pero él no quería recibir atención, así que volvió a interrogar al Lich, el cual confesó estar investigando a los ogros porque quería convertirse en un Grant, un ser superior a los humanos. Luego exigió saber qué magia usó Makoto para vencerlo, pero cuando le explicó cómo funcionaba la magia oscura no lo creyó posible, ya que requería un gran desgaste de maná, por lo que casi insulta a Makoto y por eso las sirvientas casi le cortan el cuello por su falta de respeto. Pero Makoto las detuvo porque en realidad quería la ayuda de Lich para aprender magia, lo cual fue mucho más traumático para el espectro al descubrir que lo venció un completo novato. Pero aparte de eso, Tomoe entendió que Lich quería ser un gran porque descubrió que existían humanos superiores en otros mundos distintos al de la diosa, y por eso él quería ascender lo suficiente como para irse al mundo que quisiera. Eso le dio a Makoto esperanza de volver a su hogar, pero Tomoe aclaró que eso era casi imposible. Solo los que podían pasar y quedarse del otro lado eran los Grant, igual que los padres de Makoto, pero incluso con permiso de la diosa solo había un chance del 10% de sobrevivir al pasar a otro mundo, por lo que ahora Lich sentía que gastó toda su larga vida en vano. Mientras tanto, Lich usó unos anillos que acumularon maná de Makoto para recuperar las fuerzas, y así pudo volver a su forma más joven, el cual era un hombre muy apuesto y musculoso, pero como estaba desnudo, Makoto trató de tapar los ojos de las sirvientas. Entonces el Lich se cubrió el cuerpo y se arrodilló dispuesto a servirle. Sin embargo, de repente Tomoe se sujetó la cabeza sintiendo algo extraño, entonces solo pidió disculpas antes de sentirse una explosión. Luego de botar sangre por la cabeza, Tomoe cayó desmayada. Makoto le pidió a Mio que la cuidara mientras él iba con el Lich al lugar de la explosión, pero no estaba acostumbrado a usar un cuerpo para correr, así que decidió usar magia curativa para ser útil desde ese lugar. Siguiendo el rastro de magia, Makoto encontró a los heridos, incluyendo a una niña y Hakuto, cuyo cuerpo estaba frío e inmóvil, lo que le recordó a Makoto su mascota fallecida, pero el Lich le avisó que todavía sigue con vida, así que usó su Kai de sanación, y por fin Hakuto se mejoró un poco. Entonces la niña le trajo el collar del orco encargado de guiar a los aventureros. Luego señaló el lugar donde estaban los humanos y Chibi Tomoe, pero solo encontró el cráter que dejó la explosión y unas presencias que se desvanecían en el aire, y cuando trató de agarrar una, pudo ver los recuerdos de la aventurera que conoció frente al burdel, el momento que entraron a robar en la bóveda, cuando una pequeña orco los descubrió. Por eso le dieron una patada, y tanto Hakuto como el otro orco los atacaron. Entonces los aventureros tomaron los objetos sin saber que eran peligrosos, lanzando así un anillo que contenía el maná de Makoto, y por eso explotó. La aventurera llegó a Tsige a través de la niebla con las armas que robó, pero Makoto la siguió olvidando ponerse su máscara, pero en ese momento no le importaba que vieran su rostro feo, ya que estaba enfurecido porque esa mujer sobrevivió a la explosión como si fuera un milagro. Makoto sabía que tanta suerte era gracias a la diosa que protegía a los humanos, por eso pensó que hubiera sido mejor liquidarlos cuando estaban en el bosque. La mujer creyó que podía defenderse, pero Makoto sacó su espada corta y le cortó ambas manos. Sin importar sus súplicas, Makoto simplemente le cortó el cuello, siendo la primera vez que le quitaba la vida a alguien. Entonces sintió las lágrimas correr por sus mejillas y recordó de repente que en su mundo original esto estaba realmente mal. Al día siguiente, las tribus hicieron un funeral para el orco y Chibi Tomoe, que fallecieron en la explosión y no quedaron ni siquiera sus cuerpos. Makoto le puso a Lich el apodo de Shiki y también le contó a Tomoe cómo podía usar la habilidad de ver los recuerdos de otras personas, y eso lo asustó al pensar que hacer un pacto con sus sirvientes lo convertía en parte dragón, araña y espectro, por lo que dejaría de ser humano. Pero Tomoe solo se burló y Shiki le explicó que en un pacto era imposible para los genes de los sirvientes meterse dentro del amo. Por lo tanto, el usar la habilidad de Tomoe solo debió de ser una coincidencia por culpa de las emociones que no pudo contener y el vínculo que tiene con ella. Pero esto significaba que Makoto podía usar las habilidades de sus sirvientes siempre que tuviera confianza, las entendiera y practicara. Pero Mio continuaba celosa, por lo que comenzaron a comparar quién era más cercana a Makoto, dejando triste a Shiki porque él apenas era un recién llegado. Despertó en su cuarto rodeado de Tomoe y Mio. Entonces Makoto les contó a sus sirvientas lo ocurrido y se culpó a sí mismo por ser descuidado, entendiendo que no debía volver a separarse de su equipo de apoyo. Luego de aclarar eso, llegó de repente una nueva Chibi Tomoe. Resulta que fue creada con la esencia de Tomoe y un anillo de Makoto, por lo que no era la misma de antes. Esta vez Makoto le puso el apodo de Komoe para identificarla, y como fue creado con el poder de ambos, Tomoe dijo que era prácticamente la hija de los dos. Cuando la niña lo llamó padre fue el colmo de los celos para Mio, pero también estaba preocupado porque supo que en la guerra entre demonios y humanos hubo muchas bajas, y también estuvieron presentes dos héroes que venían de su mismo mundo, a los cuales les gustaría conocer, pero por ahora solo podía continuar su vida en Aku, junto con todas las personas que conoció desde que llegó a ese lugar, porque en realidad no era tan malo, claro, hasta que Shiki, Tomoe y Mio lo atormentaron con sus problemas. Por fin llega la continuación del anime donde nuestro protagonista Makoto ha sido enviado al mundo de la diosa, donde está construyendo su propio reino lleno de semi-humanos al mismo tiempo que averigua el pasado de sus padres, y ha comenzado la compañía Kusonoha como comerciante, por lo que va de camino a Rosgard, la ciudad academia, para abrir un nuevo negocio junto a Shiki, uno de sus sirvientes principales, el cual se preocupa por brindarle la mejor atención, o de lo contrario las otras sirvientas lo castigarán por no cuidar de su amo.
Por otro lado está Tomoe, un antiguo dragón superior, y Mio, quien antes era una araña de la calamidad. Mio intentó aprender a cocinar para sorprender a su amo, pero terminó envenenando a sus compañeros con la horrible comida. Beren se dio cuenta de que usó una extraña esmeralda como un ingrediente basándose en lo que había visto en la mente de su amo, pero Emma pensó que los ingredientes verdaderos podían ser pimientos y espárragos. En el caso de Komoe, descubrió que incluso se había comido el asa de la olla. Resulta que Mio era una araña con la capacidad de devorar cualquier cosa, por eso no se imaginó que los demás no podían soportar estos ingredientes. De hecho, no tenía ningún talento para cocinar. Cuando Tomoe le pidió que tostara un pan, Mio lo incineró con su poder hasta carbonizarlo. Mientras tanto, Makoto tenía que soportar los extraños platillos que servían en las posadas durante su viaje. Así que usó su magia para conversar con el cocinero, ya que no podía hablar el lenguaje humano por culpa de la diosa que lo envió a ese mundo. El chef admitió que utilizaba slims como ingredientes y podía pagarle para que les llevara algunos. Aunque en ese momento trabajaba como comerciante, Makoto también estaba registrado en el gremio de aventureros, así que podría cumplir esa tarea. Su conversación llamó la atención de unos bandidos que escucharon que era un comerciante y por eso debía llevar mucho dinero. Aún así, Makoto le restó importancia y pagó la comida con una costosa moneda de oro porque no tenía una moneda de valor. Después salió soportando la cara horrorizada de las personas debido a que su rostro era realmente feo en comparación con el resto, simplemente porque la diosa no permitía gente fea en su mundo. Cuando Makoto llegó al gremio a ver si podía conseguir algún trabajo, por desgracia, a pesar de su enorme poder, por algún motivo seguía estando en el rango más bajo y no lo dejaban aceptar misiones peligrosas, incluyendo cazar simples slimes. Por suerte llegó corriendo una mujer desesperada porque estaban atacando su aldea, y nadie quería ayudarla porque le tenían mucho miedo a los bandidos que formaban un grupo de al menos 100 criminales. La mujer se quejó porque se había cansado de rezarle a la diosa y aún así no recibía su ayuda. Makoto tampoco se llevaba bien con la diosa de ese mundo, por lo que ignoró el asunto por el momento. Al salir se dio cuenta de que estaba siendo seguido por los bandidos que sabían que llevaba mucho dinero encima, y aparte de eso descubrió que la mujer de antes estaba siendo amenazada por unos aventureros que querían un pago especial a cambio de ayudarla. Así que Makoto ya no pudo evitar involucrarse, dándoles a todos una buena paliza. Después, curó al compañero de la mujer con el poder de curación que le regaló el dios Tsukuyomi, cuando lo envió a ese mundo. Los aldeanos se presentaron como Lana y Eto, aunque Makoto trató de ser indiferente con sus problemas. Luego de haber experimentado varios horrores en ese mundo, al final decidió ayudarlos con los ataques de su pueblo. Para no perder el tiempo caminando, los cargó a los dos y se lanzó saltando por los árboles. Lamentablemente, Eto no tenía permitido entrar a la aldea de Lana porque era un semi-humano. Él solo la acompañó porque su propia aldea también fue atacada cerca de ese lugar. Makoto pudo detectar un olor a sangre dentro de la aldea, imaginando que volvieron a ser atacados. Aparte de eso, sintió una presencia en las montañas, por lo que primero fue a investigarlo, a pesar de que Eto le advirtió que sería muy peligroso. Sin embargo, Makoto no tenía nada de qué preocuparse, solo pidió que trataran bien a los empleados de la compañía Kusunoha cuando se pasaran por su aldea. Por otro lado, Mio volvió a envenenar a sus compañeros con sus horribles platillos. Esta vez también cayeron Lime, Agares, Lidi, Akina y los ogros del bosque. Los ingredientes de esta ocasión eran verduras venenosas, la carne de un monstruo incomestible y un aceite para uso industrial. Aunque Mio se basó en los platillos que comía su amo, debía tomar en cuenta en que cada especie tenía sus gustos diferentes, por lo que era mejor probar los gustos de Lime, que también era humano. Sin embargo, Tomoe hizo una propuesta mucho mejor que consistía en que Mio viajara por todo el mundo aprendiendo las diferentes técnicas culinarias de cada región. De esa forma no seguiría usando a sus amigos como experimento. Mientras tanto, Makoto encontró a los bandidos que planeaban un nuevo ataque, pero él no lo iba a permitir. Usó su habilidad para crear una barrera alrededor y comenzó a derribarlos uno por uno con unas flechas que solamente los dejaban inconscientes. Después utilizó magia para crear un arco de fuego y los hizo explotar a todos. Cuando los aldeanos llegaron al bosque, descubrieron a los bandidos atados a un árbol, así que le dieron gracias a la diosa creyendo que había respondido sus plegarias. Sin embargo, Makoto fue quien realmente los ayudó sin obtener nada a cambio. Más bien recordó que la diosa le habló de unos héroes que llegaron desde otro mundo al igual que él y estaba ansioso por conocerlos. No imaginaba que ya había conocido a la heroína en su mundo original. Se trataba de una senpai llamada Hibiki, que hacía todo excelente sin esforzarse demasiado, por eso estaba tan aburrida de su vida hasta que fue invocada por la diosa. La deidad le explicó que su mundo estaba siendo amenazado por un gran peligro, por eso le ofreció un gran poder para que se convirtiera en heroína y protegiera a los humanos. Hibiki realmente quería algo de diversión y desafíos que valieran la pena. Entonces, la diosa le concedió magia potente, habilidades físicas mejoradas y carisma para atraer a las personas. Aparte, le entregó una cinta protectora que luego descubriría para qué servía. Primero que nada, el rey Limia supo que la diosa enviaría una heroína para pelear contra los demonios, así que la recibieron con muchos honores. A diferencia de Makoto, que llegó solo a ese mundo vagando por el páramo, Hibiki recibió la mayor atención y comodidades. También le explicaron que los demonios fueron desterrados al desierto, pero últimamente estaban aumentando cada vez más en su territorio, llegando incluso a destruir un país entero.
La última línea defensiva la tenían Limia y Gritonia, donde se suponía que fue enviado el otro héroe que envió la diosa. Por lo menos allí mismo Hibiki también contaba con su ayuda. La cinta que le dio la diosa se convertiría en lobo y pronto también pudo escoger unos guerreros para formar su equipo. Woody era el mago de la corte, Naval era la más poderosa que consiguió y Verda estuvo complacido de que lo escogieran. Su primera misión fue salvar a unos invitados que fueron atacados por los kobolds. Al principio Hibiki peleó sin problemas, hasta que descubrió que los kobolds podían hablar y eso la hizo dudar por un momento, provocando que a las bestias les diera tiempo para llamar a los refuerzos. Por lo que Hibiki tuvo que armarse de valor y actuar como la heroína que era, eliminando a todos los enemigos sin piedad. La chica que salvaron era Chilla, una importante sacerdotisa que suplicó que le dejaran unirse a su grupo a pesar de que eso podía ocasionar disputas entre las naciones. Entonces continuaron sus aventuras juntos derrotando a todos los demonios que conseguían, hasta que se toparon con una araña negra de la calamidad que se comía todo lo que encontraba a su paso. Era tan fuerte que generalmente cualquiera evitaría pelear contra ella, pero ellos no tenían permitido rendirse a pesar de que comenzaron a ser derrotados uno por uno. Incluso Hibiki cayó inconsciente pensando que sería su fin, sin embargo al despertarse sus compañeros sobrevivieron con unas cuantas heridas y ella solamente deseaba la revancha. Por otro lado, en el mundo original de Hibiki y Makoto estaba Tomoki, un chico que era molestado por los matones que le querían quitar dinero y siempre era protegido por una amiga. Estaba decepcionado de sí mismo porque ni siquiera era bueno jugando videojuegos y deseaba renacer con un máximo poder igual que los isekais. Por suerte su deseo fue escuchado por la diosa, la cual le consiguió un cuerpo lleno de magia para acabar con los demonios, la técnica ojo mágico con la que podía cautivar a otros, zapatos para volar y aliviar su cansancio, y por último sería inmortal por las noches, solo cuando saliera la luna. Aparte de eso, Tomoki pidió que cambiaran su aspecto físico, así fue como llegó al imperio de Gritonia como todo un papucho. Allí fue recibido por la princesa Lily y Ginevia, la cual cayó accidentalmente bajo el hechizo de los ojos mágicos de Tomoki. La princesa se dio cuenta de su habilidad, por lo que le pidió al mago del palacio que protegiera a la familia real para evitar que también cayeran bajo su hechizo, ya que no confiaba totalmente en el héroe. Cuando Tomoki conoció a una alquimista llamada Yukinatsu, también la cautivó con el poder de su ojo, al igual que a Amora, la domadora de dragones. Esta habilidad ya le estaba molestando un poco porque no podía controlarla, hasta que probó si le hizo efecto a la princesa y Lily fingió que también estaba hechizada para cautivarlo a él, llevándolo a la cama con el fin de manipularlo con sus encantos femeninos por el bien del imperio. Pronto tuvieron que prepararse para una batalla para recuperar el fuerte Stella, donde trabajarían en conjunto con el equipo de la otra heroína. Hibiki apenas acababa de conocer al otro héroe que provenía del mismo mundo que ella, pero lo que le llamó más su atención fue que planeaban atacar de noche, ya que estaba acostumbrados a hacerlo de esa forma. Tomoki estaba muy confiado de que superaban a los demonios en número, y además recibirían la bendición de la diosa para ganar con facilidad. Él se comportaba con demasiada prepotencia, y cuando Hibiki se dio cuenta de que le recordaba a un modelo de su mundo que usaba el mismo nombre, Tomoki se enojó, fingiendo que no tenía nada que ver con esa persona, además de establecer un trato más distante con su colega heroína que estaba muy confundida por su actitud. Esa noche Hibiki comenzaba a preocuparse, entendiendo que estaban en medio de una guerra bastante seria, pero al menos contaba con el apoyo de los aliados que había conseguido en ese lugar, y estaba segura de que la protegerían. Entonces comenzaron los preparativos para el ataque, en donde Tomoki se encargó de gritar una oración pidiendo las bendiciones de la diosa durante la batalla. Al mismo tiempo, en el fuerte Stella se encontraba Rona, la general de los demonios, a la cual informaron que estaban a punto de ser atacados, pero ella no estaba dispuesta a dejarse vencer. Cuando el ejército de los héroes atacó, les pareció extraño que derrotaron que el ejército enemigo hubiera enviado a tan pocos soldados, por lo que Hibiki le ordenó a su equipo que crearan una barrera defensiva como precaución. Resulta que Ron estaba esperando que los soldados se acercaran lo suficiente para activar un círculo mágico que hizo desaparecer el suelo bajo sus pies, haciendo caer a todo el ejército al vacío. Woody hizo flotar a su equipo con un hechizo, mientras que Tomoki podía volar con sus zapatos especiales, lo cual lo convirtió en un blanco fácil para Rona, que lanzó un ataque. Aunque Tomoki logró defenderse, tardó en darse cuenta de que sus compañeras estaban en graves problemas tratando de evitar caer por el enorme agujero en la tierra. Entonces Mora llamó a uno de sus dragones mientras Tomoki atacaba al enemigo. Cuando lograron entrar al fuerte, el semigigante general del ejército demonio se interpuso en su camino y Tomoki continuaba comportándose demasiado arrogante y confiado. A diferencia de Hibiki, que al menos le guardaba algo de respeto al enemigo, reconociendo que se notaba que era realmente fuerte, sobre todo cuando demostró que podía regenerar partes de su cuerpo con facilidad. También activó un anillo que emanó un poder aplastante que los dejó aturdidos. Resulta que habían eliminado la bendición de la diosa en el área que estaban ubicados, por lo que Tomoki acababa de perder en ese momento la inmortalidad que tenía en las noches, así que comenzó a temblar de miedo, ordenando que se retiraran de inmediato o se arriesgaría a perder la vida. Mientras Tomoki escapaba con su equipo, Hibiki decidió enfrentar al enemigo con valentía. La diosa estaba enfurecida porque los demonios provocaron que el ejército humano se retirara a pesar de haber enviado a los dos héroes juntos, así que localizó la ubicación de Makoto para utilizarlo.
Mientras tanto, el equipo de Hibiki estaba siendo destrozado por el semigigante, cuando de repente vieron el poder de la diosa cayendo desde el cielo. Sin saber lo que ocurría, Makoto fue transportado en medio del campo de batalla, donde comenzó a pelear contra Sofía y Lancer, los cuales estaban de parte de los demonios. Al menos ver el poder de la diosa volvió a levantar el ánimo de Hibiki y su equipo, que volvieron a luchar con más fuerza. Aún así, sabían que sería imposible ganar, así que Naval utilizó un peculiar dispositivo mágico que le dio mucho más poder de forma repentina. Verda sabía lo que significaba el símbolo de la rosa en su cuello, pero ya era demasiado tarde para detenerla, por lo que tuvo que brindarle el apoyo que necesitaba. A pesar de eso, cuando el semigigante se vio acorralado, demostró que todavía tenía mucho más poder escondido. Sin embargo, Naval ya tenía un plan de respaldo en el que Woody simplemente utilizó un hechizo para escapar con sus compañeros, mientras que Naval se quedaba para distraer al enemigo. De igual forma, ya no podrían hacer nada por ella, ya que el poder de la rosa hacía más fuerte a Naval. A cambio de eso, su vida estaba a punto de llegar a su fin. Pero a ella no le importaba sacrificarse con tal de salvar a la heroína que se había convertido en su amiga y no merecía perecer en la guerra. Naval sorprendió al demonio con un asombroso poder que encendió su gigantesco cuerpo en llamas, incinerándose también ella hasta que solo quedaron cenizas. Hibiki lloró por su compañera mientras Tomoki se lamentaba por haber escapado como un cobarde. Aún así, la princesa dijo que fue lo correcto porque lo más importante era que permaneciera con vida, así que él prometió hacerse más fuerte para no depender tanto de la diosa. Por desgracia, el orco sobrevivió a la explosión y quedó guardando mucho rencor por el deplorable estado en el que dejaron su cuerpo, que tardó en regenerarse. Al mismo tiempo, Makoto se quedó muy lastimado luego de su propia pelea, por lo que Miu y Tomoe a duras penas lograron mantenerlo con vida. Por suerte, ya había pasado tiempo desde esa batalla, y en ese momento acababa de llegar a Rosgard. Lo primero que notó fue que la ciudad estaba llena de comercios que podían darle una difícil competencia. Después llamó su atención que unos hombres tenían acorralada a una mujer, y Makoto sintió curiosidad por la situación. Sin embargo, los hombres actuaron con prepotencia llamándolo estúpido, por no reconocer el uniforme que llevaban puesto. Makoto no superó que Shiki se enfureciera cuando lo humillaron, por lo que tuvo que detenerlo para impedir una masacre. Los chicos pensaron que Makoto y Shiki estaban asustados por su poder, e incluso que estaban admirados cuando demostraron que podían flotar en el aire, pero Makoto en realidad creyó que eran ridículos, así que Shiki usó su magia para quitarlos de en medio con una montaña de tierra. Luego Makoto deshizo el hechizo de la mujer, que se presentó como Luria. Aunque ellos no querían ninguna recompensa, ella los invitó a pasearse por el restaurante donde trabajaba. Luego de que Luria escapara, tuvieron que ayudar a bajar a los chicos, que se quedaron flotando en el aire, aprovechando de dejarlos golpearse contra el suelo para que aprendieran una lección antes de salir corriendo. El siguiente paso de Makoto sería ingresar a la academia para obtener la residencia de la ciudad y así poder abrir un negocio. Shiki le aclaró que no iba a aplicar para el examen de ingreso como estudiante, sino como profesor. Por suerte, llegó ahí gracias a la recomendación de su colega Patrick, de la compañía Rembrandt. Aún así, intentó preguntar si podían asignarle un puesto administrativo en la academia, lo cual hizo enojar al entrevistador, ya que había muchos oportunistas buscando el camino fácil. El problema fue que comenzó a insultar a Makoto y eso enfureció a Shiki, que usó su poder robándole la energía vital hasta que Makoto logró detenerlo. Entonces llegó una examinadora para pedirle disculpas por la ofensa y preguntar cuál era el examen al que iba a aplicar. Shiki estaba tan confiado de las habilidades de su amo que seleccionó el examen más difícil de todos, asegurando que sería pan comido para su señor. El examen duraba 3 días y se realizaba en un lugar específico, pero tendría una pluma para regresar cuando quisiera y una campana para retirarse por completo. No podía pelearse contra los otros candidatos y debía conseguir comida y suministros por su cuenta. Para probar, debía reunir 3 orbes de colores que se movían por su propia cuenta. Lo primero que hizo Makoto al llegar fue utilizar su habilidad Kai para analizar toda la zona, descubriendo que había bastante agua y comida para sobrevivir. Cada candidato estaba a una distancia muy alejada los unos de los otros, y también tenían unas instrucciones explicando que cada orbe podía ser detenida con un tipo de ataque en concreto, y si usaban otro tipo de poder, explotarían. En el caso de la orbe roja, debía ser atacada con fuerza física, y aunque Makoto intentó golpearle realmente suave, aún así la destrozó con tan solo rozarla. Contra la orbe amarilla debían usar ataques mágicos, pero también la hizo explotar, y finalmente rompió el orbe azul lanzándole una flecha. Makoto recordó que un hechizo fortalecedor rodeaba su cuerpo, así que primero se lo quitó y cuando intentó tocar la orbe roja, igual se volvió cenizas. Luego de destrozar muchas orbes, simplemente se acostó a dormir con una barrera protectora por si acaso lo atacaban por la noche. Y realmente amanecieron varios monstruos inconscientes alrededor. El segundo día, empezó probando a atacar el orbe azul suavemente con sus flechas, descubriendo que podía teletransportarse. Así que usó su máxima concentración para golpearla solo con la punta de la flecha, y con eso realmente logró hacer que se detuviera. Al mismo tiempo, Makoto había sentido que ya 2 candidatos habían salido del examen, pero imaginó que sería porque habían completado su prueba. Para la tarde usó magia de fuego bastante débil para derribar el orbe amarillo, y en la noche sintió que otra persona ingresó a la zona del examen. En la mañana incluso había un tipo de negro electrocutado por la barrera
barrera y en cuanto Makoto la quitó fue atacado por la espalda. Aunque pudo romper el arma del enemigo con sus manos, se dio cuenta de que le dejó una cortada impregnada de veneno, pero por suerte era inmune. Resulta que alguien lo contrató para eliminar a los candidatos del examen, pero corrió con la mala suerte de enfrentarse a Makoto, quien simplemente lo dejó paralizado y luego lo mandó a volar de una patada para que saliera de la zona del examen. Después de eso, Makoto cayó en depresión porque no podía hacer ataques físicos sin que su cuerpo se liberara maná destrozando las orbes rojas. Por suerte recordó que tenía un cuchillo sin nada de magia y pudo usar el mango para finalmente obtener la orbe que faltaba. Cuando regresó a la academia, los otros candidatos ya estaban allí, pero no por completar la tarea, sino porque escaparon del mercenario. Además, el examinador quedó impresionado cuando Makoto entregó las 3 orbes, ya que normalmente entregaban 3 del mismo color porque las personas atrapaban la que se les hacía más fácil según sus habilidades. Gracias a eso fue contratado automáticamente como profesor interino. A Makoto le explicaron que podía tener un máximo de 30 alumnos bajo su mando, pero él solo quería tener 10 con la excusa de dedicarles la mayor atención posible. El profesor Bright le dijo que cedería a algunos de sus alumnos, así que Makoto fue a la biblioteca para preparar sus clases, donde conoció a Eva, la encargada de ese lugar. Makoto se puso a la defensiva cuando le pareció sospechosa al saber su nombre sin haberse presentado, pero fue simplemente porque ella era la hermana mayor de Luria. Makoto notó el parecido, la única diferencia estaba en el tamaño de las defensas delanteras, por lo que tuvo que pedir disculpas por observarla como un pervertido. En ese momento, en un lugar lejano, Mio le había pagado al dueño de un restaurante para que le enseñara a cocinar. El problema era que usaba un cuchillo como un artista marcial, poniendo en peligro a todos alrededor, así que tenía que practicar las técnicas más apropiadas para la cocina. Mientras tanto, los alumnos de Bright iban camino de su clase con Makoto, sin imaginar que su nuevo profesor podía escucharlos hablando mal de él antes de siquiera conocerlo. Por esa razón decidió comportarse como profesor intimidante, o si no jamás lo tomarían en serio. En cuanto llegaron, comenzó a interrogarlos acerca de sus habilidades, llegando a la conclusión de que todavía estaban en un nivel muy bajo, además de que les exigió que debían dominar al menos 3 elementos diferentes. Aunque los alumnos se sintieron ofendidos, siendo que fueron admitidos en ese lugar gracias a su talento, Makoto les explicó que si solo se concentraban en desarrollar un elemento serían derrotados fácilmente por un enemigo que pudiera contrarrestar su único poder. Para demostrar que él y su ayudante eran realmente habilidosos, decidieron hacer un combate de muestra. Shiki atacó con un báculo cargado con mucho maná, pero Makoto lo detuvo sin problemas con una barrera. Luego Makoto lanzó una bola de fuego mandando a volar a Shiki. Entonces el mago creó una montaña de tierra para protegerse, pero eso no era nada comparado con las flechas de fuego de Makoto, que causaron una explosión dejando asombrados a los alumnos. Shiki absorbió el fuego y Makoto aprovechó para crear una roca y lanzarla. Como Shiki logró detenerla, Makoto creó un arco con agua y fuego a la vez, pero el báculo de Shiki era realmente impresionante, así que decidieron terminar eso de una vez por todas. Los dos comenzaron a invocar un poder abrumador mientras recitaban un conjuro, lo cual significaba que no tendría comparación con los ataques de antes. Realmente causaron una explosión tan grande que incluso una alumna salió lastimada. Después de dejarlos incapacitados con la demostración, Makoto dejó la clase hasta allí para que regresaran al otro día solo si realmente querían hacerse más fuertes. Mientras uno de los alumnos trataba de adivinar el idioma en que habló Makoto, los demás también estaban abrumados. Shiki se encargó de sanar la herida de la alumna, dejándola alucinada cuando una simple pomada la hizo desaparecer por completo. Él explicó que era una simple medicina que vendía su compañía a la vez que la seducía con sus encantos. Luego de eso, Makoto estaba preocupado por la actitud que estaba mostrando al tratar de imitar a Tomoe para infundir respeto. Al día siguiente, solo 5 alumnos regresaron al entrenamiento. Ellos eran Mitra, Daena, Abelia, Izumo y Jin. Como ya habían descubierto que Makoto no era mudo, lo primero que hizo fue aclarar que el único idioma que no podía hablar era la lengua común por un motivo que no iba a explicarles, sino que evadió el tema comenzando de una vez la clase. Primero que nada iba a poner a prueba el límite de su maná para que sintieran en carne propia lo que podía pasarles si se agotaban todas sus reservas de energía, y aclaró que no habría ningún riesgo, ya que podía comprar una poción para recuperar el maná que producía la compañía Kusunoha. Entonces ordenó que lo atacaran hasta quedar agotados, sintiendo por primera vez el límite de su resistencia hasta terminar vomitando. Sin importar que todos quedaran brutalmente cansados, igual les pidió un informe personal a cada uno donde explicaran los aspectos que debían mejorar de sus habilidades. Por otro lado, Ilumgad había mejorado mucho sus habilidades, pero fue gracias a unas extrañas píldoras que le entregó una mujer desconocida. Además, se asustó al descubrir que Makoto estaba dando clases en la academia. El mercenario que había casado a Makoto también supo que estaba en la academia, y el hombre que lo contrató exigió que lo eliminara lo antes posible. La compañía Kusunoha por fin abrió su tienda en Rosgard, siendo atendida por 2 ogros del bosque. La tienda abriría hasta medianoche y se rotarían por turnos, aparte de que les darían comida, por lo que el trato era perfecto para las chicas, pero Makoto tenía miedo de que hicieran un mal trabajo. El otro gran problema que tenía eran las mujeres que lo perseguían para pedirle ser su tercera esposa, ya que solo les interesaba su dinero y no querían tener responsabilidades como esposa principal. Eva le explicó que la mayoría de las mujeres en esa ciudad eran de familias comerciantes, veían
veían el matrimonio solo como un negocio conveniente. Por esa razón Makoto comenzó a valorar más las propuestas amorosas de sus sirvientas. En ese momento Tomoe hablaba con Lime, quien le dio información acerca de la guerra entre demonios y humanos y no se dio cuenta de que lo siguieron hasta su escondite. Se trataba del equipo de Tomoki, y el héroe no tardó en notar el traje de samurái que usaba Tomoe, creyendo que podía tratarse de un disfraz. También notó que hablaba igual que en el antiguo Japón y sintió mucha curiosidad por su katana. A pesar de que solamente Tomoe podía desenfundarla, el héroe estaba tan interesado en el arma que Lily estaba dispuesta a pagar lo que fuera por comprarla. Incluso reveló que ella era la princesa del Imperio Gritonia, y Tomoki era el héroe para convencerla, alegando que sería para ayudar en la guerra. Aún así, Tomoe se negó rotundamente. Entonces Lame cayó bajo el hechizo de Tomoki tratando de convencerla. Sin embargo, el mismo truco no funcionó con Tomoe, que más bien se sintió asqueada por su mirada pervertida. De repente, Mora se dio cuenta de que Tomoe era en realidad un dragón, pero no pudo hacer nada para tratar de domesticarla porque su poder era demasiado superior. Debido al choque de energía, Lame recuperó la cordura, asombrando a Tomoki porque pudo quebrar su hechizo. Por eso el héroe se enojó tanto atacando a Line, que estaba muy aturdido para defenderse, pero Tomoe no lo dejaría hacer lo que quisiera. Los sumergió a todos en su neblina para transportarlos a otro lugar, mientras les advertía que no actuaran de forma imprudente o de lo contrario, el imperio pagaría las consecuencias. Tomoki quedó con un profundo deseo de venganza, mientras Lime lloró avergonzado pidiéndole a Tomoe que lo entrenara para volverse más fuerte. En otro lugar, Mio probaba unas deliciosas algas que podía usar como ingredientes en la comida cuando de repente fue atacada por un lobo, al cual venció fácilmente y estuvo a punto de eliminarlo. Resultó ser el lobo de Hibiki, la cual estaba preocupada imaginando que su animal había lastimado a una persona. Como el lobo no se calmaba, lo hizo regresar a la cinta y volvió a pedir disculpas. Entonces Mio pidió que le ayudaran a seleccionar las algas, descubriendo que Hibiki incluso podría diferenciar el kombu del wakame, por lo que Mio se emocionó demasiado pidiéndole que le enseñara a preparar sopa de miso. Hibiki no se imaginaba que Mio era la araña de la calamidad con la que peleó tiempo atrás, así que terminó uniéndola a su equipo de viaje. En el camino fueron atacados por un monstruo, y Mio los dejó pelear por su cuenta para comprobar así al menos eran fuertes, hasta que Verda salió lastimado y Hibiki quedó paralizada del miedo, recordando a la compañera que acababa de perder. Mio no tuvo más opción que hacerse cargo de eliminar a la criatura en tan solo unos instantes. Sin embargo, se confió por un momento sin notar que el monstruo volvió a atacar rompiendo el kimono que tanto le gustaba a su amo, así que Mio se enojó haciéndola volar en pedazos y sin querer soltó una neblina que hizo dormir a todos los humanos presentes menos al lobo. Fue entonces que Mio recordó que antes había peleado contra ellos, pero le prometió al animal que ya no les haría daño, sino que más bien acababa de salvarlos. Cuando despertaron otra vez, fueron a la tienda de la compañía Kusunoha. Mio tuvo que usar un kimono que era demasiado coqueto para los gustos de su amo, pero al menos ahora obtendría la ayuda de Hibiki para aprender a preparar platillos deliciosos. Aunque el equipo de la heroína iba de camino al páramo para hacerse más fuertes, luego de que los derrotaran tan fácilmente, solo se convertirían en alimento para los monstruos si iban a ese lugar. Así que el enano Beren propuso que les fabricaría armas adecuadas que podrían pagar después, y mientras tanto Mio podía recibir sus clases de cocina. Aún así, a Mio le preocupaba que perdiera la vida antes de que pudiera aprender a cocinar, así que enviarían un equipo de apoyo para que estuvieran más seguros. Mio ya sabía usar mejor el cuchillo, pero todavía usaba demasiada fuerza. El otro problema era que escogía ingredientes con un sabor espeluznantemente horrible. A pesar de eso, Hibiki aseguró que si aprendía a distinguir mejor los gustos de los humanos, definitivamente podría aprender a cocinar. Mientras tanto, Makoto decidió regresar a la dimensión Aku para mantenerse informado de lo que ocurría con su propio reino. Al llegar, lo primero que notó fue que hacía un calor infernal. Sus sirvientas también habían construido una hermosa casa para que la habitara él, y lo recibieron con una gran bienvenida, un brindis y un banquete en su honor. A Makoto le gustó mucho la comida que preparó Mio, por lo que la araña se puso a llorar luego de tanto esfuerzo que puso en conseguirlo, por lo que se fue con mucho más entusiasmo para continuar aprendiendo más y más platillos. Después Tomoe le informó a Makoto lo ocurrido con Tomoki, el cual era tan arrogante que incluso podría iniciar una guerra entre los propios humanos. Además de eso, Tomoe leyó la mente de la princesa Lily, descubriendo que conocía las armas de fuego que usaban en el otro mundo, y si las creaban en ese lugar podría ser realmente peligroso. Aparte de ese asunto importante, Tomoe escuchó que Makoto era muy popular entre las mujeres de la academia, por lo que sacó a relucir sus celos acercándose para obligarlo a confesar si había sido infiel. El otro asunto era la ola de calor dentro de la dimensión Aku, y el único culpable solo podría ser Makoto, ya que ese mundo estaba influenciado totalmente por su poder y sus pensamientos. Como había colocado puertas en varias ciudades para poder teletransportarse con facilidad, tal vez eso era lo que estaba afectando el clima, por lo que tendría que comenzar a moverse con más prudencia. Por otro lado, Hibiki se despidió de Mio, ya que tenía que regresar al reino de Limia antes de lo previsto. Al menos le dio tiempo de hacerse más fuerte y los enanos le fabricaron unas excelentes armas. Lo único que quedó entre ellas fue la promesa de que volverían a reunirse algún día. Al día siguiente, en la dimensión Aku, Emma le mostró a Makoto que había mejorado muchísimo el proceso de agricultura a pesar del constante cambio climático, por lo que ya no debían preocuparse por la comida. Así que se reunieron con el enano Eld, que quería mostrarle a Makoto la plata del monstruo que rompió el kimono de Mio. Luego de pasar un rato analizando cómo esa criatura se había hecho tan fuerte, Shiki terminó confesando que antes de convertirse en sirviente de Makoto, él hizo
experimentos, debilitando espíritus poderosos para que fueran devorados por monstruos que terminaban haciéndose más fuertes, así que tuvo que pedir disculpas arrodillado por haber dejado suelto algo tan peligroso. Lo peor es que Tomoe también había peleado con uno mucho antes, por lo que tendría que advertirle, y eso significaba un regaño seguro para Shiki. Luego de eso, Makoto tenía que conocer a los representantes de algunas especies que querían mudarse a la dimensión Aku. Los primeros fueron Kakun y Shona, unos seres alados que vivían en una zona muy lejana pero rica en recursos que querían vivir allí, porque ofrecían un trato justo y no se robaban las riquezas unos a los otros. Después fue el turno de unas gorgonas, los cuales iban con ojos vendados hasta que Makoto dejó claro que él podía contrarrestar el hechizo de sus ojos. En cuanto se destaparon, realmente convirtieron todos los objetos en piedra. Su especie vivía aislada por ese motivo. Entre ellas solo nacían niñas y se reproducían chupando la energía de los hombres de otras especies. Esto provocó que Makoto se imaginara cosas bastante pervertidas con las hermosas mujeres. Dejando eso de lado, Makoto prometió diseñar unos lentes para que pudieran estar tranquilas sin perjudicar a nadie. Además, su poder sería útil para crear construcciones más fuertes. Ellas sintieron dudas porque no se podían regresar a la normalidad, lo que ellas convertían en piedra. Pero eso no fue un problema para Makoto, que con solo 2 intentos consiguió restaurar su escritorio de madera. Por último, entrevistaron a los Al-Elmera, unas criaturas que estaban entre las hadas y los espíritus. Aunque a Makoto le parecía que servían para recaudar información y era bueno que fueran tan pequeñas, Emma no estuvo de acuerdo en aceptarlas por su comportamiento descortés. Incluso llegaron a llamarla marrana, por lo que fueron los únicos en ser rechazados. Por lo menos ya habían logrado entender la forma de controlar el clima usando las puertas que conectaban la dimensión Aku con las ciudades del mundo de la diosa. Por el momento, el único problema dentro de esa dimensión eran los cambios repentinos de estación, pero Tomoe se encargaría de encontrar un buen lugar para conectarlo y regular el clima de una vez por todas. Así que Makoto se despidió de todos para regresar a Hrothgar, donde lo primero que hizo fue comprobar el estado en el que se encontraba su negocio. Como recompensa, le regaló a las ogras del bosque su fruta favorita sin entender cómo les podían obsesionar tanto unas simples bananas. En la academia también estaba ganando una buena reputación. El profesor Bright encargó algunos ungüentos curativos y prometió visitar la tienda para conocer más productos. Lo que le molestaba a Makoto eran las toneladas de cartas románticas que le entregaban a diario. Las únicas cartas que le interesaron fueron las de unas alumnas que pidieron unirse a su clase, y resultó que 2 de ellas eran unas viejas conocidas. La hermana mayor Shiv y la hermana menor Juno eran las hijas de su amigo Patrick Rembrandt, y el mismo Makoto ayudó a romper una maldición que las había convertido en monstruos. La otra alumna que aceptó en su clase fue Karen, la cual acababa de trasladarse de otra academia, pero algo le pareció extraño cuando la vio. Resulta que las hermanas Rembrandt solían ser bastante odiosas en la academia, y ahora que regresaron luego de pasar tanto tiempo enfermas, sus compañeros no podían creer que cambiaran tanto de personalidad. Durante la clase, Makoto se llevó a los alumnos viejos e invocó a un lagarto azul para que intentaran derrotarlo. Por supuesto, le pidió al lagarto que no fuera tan rudo ni usara todos sus poderes. Las alumnas no tendrían que luchar contra Makoto para que él analizara lo que debían corregir. Obviamente, cada uno de sus ataques fueron completamente inútiles contra su maestro, el cual ni siquiera se movió de su sitio mientras los bloqueaba y les explicaba cómo mejorar, dejando claro que era mejor sentirse frustradas en ese momento por no poder vencerlo a que se dieran cuenta de su debilidad en medio de una batalla. Los demás tampoco la tuvieron nada fácil contra el lagarto. Al final de la clase quedaron nuevamente exhaustos y con la tarea de redactar un informe sobre lo que debían mejorar. Ninguno podía creer lo fuerte que era su maestro, imaginando que incluso sería capaz de invocar a un temible dragón. Aún así, Shiki le aseguró que Makoto no les pondría un reto en el que no fueran capaces de superar, ya que tenía mucha confianza en el talento de sus alumnos. Aunque los chicos sentían que solo eran atormentados, enseguida comenzaron a valorar los esfuerzos de su maestro por entrenarlos, prometiendo dar lo mejor en las clases siguientes. Por otro lado, Makoto interrogó a Karen estando solas porque le había parecido sospechosa desde el principio y era demasiado fuerte para ser una simple aprendiz. Aunque ella intentó justificarlo, resulta que Makoto podía ver por debajo de su disfraz, descubriendo que tenía la piel azul como un demonio. Entonces Karen intentó usar un hechizo para lavarle el cerebro a Makoto, decepcionándose porque no funcionó. Makoto dejó claro que no tenía motivos para interponerse en su camino mientras no hiciera nada malo. Aún así, ella fue tan tonta como para pensar que podría eliminarlo para no correr el riesgo de que la delataran. Por suerte llegó Shiki en ese momento, revelando que sabía quién era ella. Se trataba de Rona, uno de los generales del ejército demonio. Entonces fueron a comer para aclarar todas sus dudas. Makoto explicó que él solo quería dedicarse al comercio sin asumir ningún bando en la guerra, ni con humanos, ni con demonios o cualquier otra criatura. En el caso de Rona, contó su oscura verdad, y es que su misión en las ciudades era detener los experimentos secretos que hacían con semi-humanos. Enseguida Makoto se contactó con Lime para que investigara el asunto. Después de todo, él pasó mucho tiempo ayudando a semi-humanos como para permitir que algo como esto ocurriera. Las elfas también ayudarían, claro, solo a cambio de bananas. Después Shiki le contó que solía intercambiar información con Rona, sin embargo, ella resultó metiéndolo en problemas. Le debía dinero al rey demonio, a pesar de ser muy leal y su personalidad se parecía a la de Mio, pero con más astucia, por lo que Makoto entendió que era de temer. Más tarde aprovecharon de visitar a las hermanas Rembrandt, disculpándose por no visitarlas mientras terminaban de sanar su enfermedad.
Makoto les dijo que no podía pasar toda su vida agradeciéndole, sino que debían buscar la felicidad luego de sobrevivir a una maldición tan horrible. El señor Patrick había querido documentar todo lo ocurrido, pero sus hijas le dieron una paliza para que no se atreviera a contar lo que les había pasado. Al caer la noche, Lime aprovechó la oscuridad para investigar el asunto de los experimentos cuando terminó llegando a una zona que le pertenecía a la academia y se topó con el enemigo. Por desgracia, la mañana siguiente sus compañeras estaban preocupadas porque todavía no habían podido volver a contactarlo. Por un momento tuvieron que considerar que los experimentos fueran falsos y cayeron en una trampa de Rona, pero en realidad Lime se encontraba encerrado en una jaula junto a Eva. En la noche se enfrentó a un chico muy poderoso, incluso pudo bloquear la telepatía con la que Lime le pedía ayuda a Tomoe. Su espada tampoco pudo penetrarlo y lo mandaron a volar de un golpe. Justo cuando el chico se iba, llegó Eva, que se encontraba huyendo de los secuestradores. Ahora tenía el deber de salvar también a esa mujer. Aunque tenía pocas esperanzas, Eva prometió darle información importante a Makoto y pagarle a Lime con una buena recompensa si lograban escapar juntos. Entonces Lime rompió fácilmente la reja de la celda, preparado para el peligro que podía conseguir más adelante. No se imaginaron que encontrarían algo tan horrible. Se trataba de los experimentos donde usaban varias especies para crear unas quimeras mutantes, por lo que Lime decidió destruir todo el laboratorio para terminar con el sufrimiento de estas lamentables criaturas. Mientras tanto, Chiki sintió la presencia de dragones bajo la tierra. Makoto pensó que podía estar relacionado con Sofía y Lancer, los guerreros con los que luchó en medio de la guerra. Recordando la forma en que lastimaron a su amo, Chiki estaba feliz de que por fin podía vengarse, jurando que no iba a contener para nada toda su ira. Sin embargo, Lime ya había escapado robándole su oportunidad de lucirse. Ahora Eva debía cumplir con su palabra y darle información a Makoto. Resulta que ella conocía la identidad de las personas en una foto que él guardaba con cuidado. El hombre era un alto noble y la mujer una sacerdotisa de alto nivel. Cuando continuó su historia, Eva no imaginaba que ambos eran los padres de Makoto, contando que se iban a casar en Kalenion, cuando los demonios invadieron el país de Elysium, obligándolos a impedir la boda. Después de eso, parecían haber desaparecido. Eva y su hermana provenían de esa zona y huyeron antes del ataque, siendo cruelmente juzgadas por abandonarlos. Por esta razón trató de aliarse con la organización criminal para tratar de recuperar la tierra de su familia. Mientras los investigaba para tratar de aprovechar su tecnología, fue descubierta cuando se topó con Lime y ambos terminaron atrapados. Ahora necesitaban que la mantuvieran a salvo de ellos. Lo más interesante era que esta organización se oponía a la diosa y tuvo el poder suficiente para quitarle a los demonios parte de las tierras que conquistaron. Por esa razón, Tomo y Mio llegaron a través de un portal al sentir que el enemigo que iban a enfrentar era demasiado fuerte. Sin embargo, quedaron sorprendidos al conocerlo en persona, ya que se presentó como el jefe del gremio de aventureros y pidió disculpas por haber atacado a Lime. Entonces se sentaron a tomar té para conversar, pero la arrogancia del chico era insoportable porque trató a Mio como si fuera una simple sirvienta. Él parecía saber muchas cosas sobre Makoto, asegurándole que la diosa todavía no había encontrado su ubicación y estaba cometiendo muchos errores últimamente. Resultó ser Banshoku, uno de los dragones superiores, por lo que Tomoe no estaba dispuesta a dejarlo solo para que intentara engañar a Makoto. Banshoku antes era una mujer, pero se aburría de su género, cambiando su aspecto por el de un hombre. Aún así le aseguró a Makoto que podía seducirlo con la forma que fuera. Cuando Mio regresó, lo encontró coqueteando con su amo, así que se unió a Tomoe para intentar liquidarlo en ese instante, y por primera vez Makoto también las apoyó. Banshoku le suplicó piedad, asegurando que no mentía sobre ser el jefe del gremio de aventureros, y que incluso lo fundó él mismo 1000 años atrás con la intención de ayudar a las personas. De hecho, quien le dio la idea fue su anterior amo, el cual provenía de otro mundo igual que Makoto. Solo en ese momento Makoto cayó en cuenta que usaban términos como los videojuegos. El otro objetivo del gremio también era mantener el equilibrio entre el mundo, ya que los humanos crecieron demasiado en población y eran arrogantes porque la diosa los favorecía sobre cualquier otra especie. A través del gremio de los aventureros se animaban a hacerse más fuertes, pero por eso se ponían en peligro terminando en la tumba antes de tiempo, lo cual ayudó a disminuir su población humana más rápido. Otra cosa era que el mayor nivel del gremio era 65.535. Makoto recordó que esa cifra representaba el mayor número de 16 bits, común en videojuegos antiguos, por lo que sintió mucha curiosidad sobre cómo una persona conocía los videojuegos de hace 1000 años. Entonces, tuvo que escuchar una complicada explicación acerca de las paradojas temporales entre varios mundos que al final ni siquiera pudo entender. Lo único que Makoto quería saber era si podía regresar algún día a su mundo original, y la respuesta fue que era casi imposible. Con su nivel de maná podía transportarse, pero terminaría en cualquier otro universo al azar. A pesar de eso, Makoto no podía dejar de extrañar su hogar. Tomoe habló a solas con Banshoku, porque le preocupaba que Makoto realmente decidiera abandonar todo para regresar a su mundo. Sin embargo, a diferencia de los héroes que aceptaron quedarse en ese lugar, lo más posible era que Makoto encontrara la extraordinaria manera de poder viajar entre mundos cuando quisiera, como si fuera un superdios. Retomando la investigación anterior, todos los subordinados de Makoto estaban
estaban incómodos trabajando con Rona porque era poco confiable o demasiado vulgar. Así que tuvo que reunirse a solas con ella cuando Rona le contó que ya debía volver con su ejército. Sin embargo, le advirtió que no confiara en las elfas, ya que los de su especie no eran leales a nadie. Makoto estaba seguro de que si se quedaba sin bananas podían traicionarlo. Según Rona, también debía alejarse de Shiki, ya que también se trataba de un traicionero lynch que llegó a trabajar con ella y también fue su enemigo. Curiosamente, Shiki dijo lo mismo de ella, como si pensaran igual. Por último, le entregó una tarjeta de hechizo para que pudiera comunicarse con ella en caso de que quisiera colaborar con los demonios para completar sus objetivos. Lo bueno era que ese hechizo podría ayudar a descubrir cómo funcionaba la magia que anulaba la bendición de la diosa. Aún así, Tomoe advirtió que Rona podía estar tratando de manipularlo para ganarse su confianza. Por el momento, el principal objetivo de Makoto era terminar el asunto de la organización criminal para que Eva y su hermana estuvieran a salvo. Por eso decidió encargarse personalmente, interrogando al profesor Bright, ya que él era el miembro de la organización criminal que encargó los experimentos de la ciudad y también fue quien mandó al mercenario que atacó durante el examen. Bright confesó que odiaba a la diosa porque sus caprichos provocaron varias guerras, por lo que no era digna de gobernar ese mundo. Makoto comenzó a pensar que podía llevarse bien con esa organización de no ser por los horribles crímenes que cometían, por lo que tuvo que eliminar a Bright a pesar de estar de acuerdo con sus palabras. Por otro lado, en la academia volvieron a tenerle miedo a las hermanas Rembrandt, ya que estaban amenazando a las mujeres que le proponían matrimonio a su querido profesor Makoto. Los alumnos de Makoto prepararon una estrategia para intentar derrotar al Lagarto Azul, que les dio una paliza la última vez. Ahora sentían más confianza al tomar en cuenta las habilidades de cada uno. Sin embargo, en la siguiente clase, Makoto llevó a Suei, un compañero del Lagarto Azul, para que la pelea fuera más justa y ya que las alumnas nuevas se sumaron al equipo. Lo peor es que Suei era más fuerte, por lo que volvieron a barrer el piso con ellos. Esta última fue la clase antes de las vacaciones. Aún así, los estudiantes le dijeron a Makoto que querían pagarle por clases extras durante el descanso. Incluso las hermanas Rembrandt decidieron quedarse en la academia a pesar de que su padre estaba triste porque no volvían a casa. Para colmo, Shiki dijo que su agenda le permitía dar una clase por semana y no podía negarse a la mirada suplicante de los chicos. Cuando por fin lograron derrotar al Lagarto Azul, Shiki sanó sus heridas y les ordenó que volvieran a pelear, solo que el Lagarto limitaría menos sus poderes. Así que esta vez no pudieron superar una habilidad que los encerró a todos en un témpano de hielo. El equipo que peleaba contra Suei la tuvo mucho más difícil cuando de repente se enojó usando más fuerza, dándoles a todos la peor paliza que habían recibido. Así que Makoto tuvo que disculparse por ponerlos en peligro, aclarando que en realidad los dos lagartos solo habían estado usando una décima parte de su poder para entrenarlos. Pero resulta que Suei era una dama y cuando Casper la ofendió llamándola defecio, ya no pudo contenerse. Los chicos se disculparon al mismo tiempo que estaban sorprendidos, pero no por eso iban a renunciar a las prácticas. Luego de eso se fueron contentos porque Shiki les dio la idea de cazar algunos monstruos para subir de nivel y en tan solo un día avanzaron 8 niveles gracias a todo lo que habían aprendido. Por eso Abelia comenzó a desarrollar sentimientos por Shiki, preguntándole si ya estaría casado o podría convertirse en su segunda esposa. Más adelante, se encontraron con un dragón en el bosque, el cual requería 10 aventureros de nivel superior a 90 para derrotarlo, y ninguno de ellos superaba el 80. Aún así tenían que defenderse del ataque. El problema fue que el dragón los paralizó con tan solo un rugido, y cuando pensaron que sería su fin, de repente apareció una ogra del bosque comiéndose una banana. Ella les dedicó un comentario humillante burlándose de cada uno y luego mandó a volar al dragón, y lo hizo explotar al mismo tiempo que ella desapareció. Sin entender lo que ocurría, ninguno pudo imaginar que las bananas de Makoto le habían salvado la vida ese día. Al día siguiente, Makoto hizo una propuesta tan absurda que Banshoku escupió su bebida. Makoto tenía un nivel de maná que solo podía compararse con el de los dioses, y aún así deseaba aumentar la cantidad que podía usar de una sola vez. Aunque Banshoku lo creyó imposible, Makoto le explicó que a diferencia de las demás personas, él podía aumentar su maná con el tiempo. No se imaginaba que si alguien conocía su secreto, tratarían de secuestrarlo para disecar su cuerpo. Lo único útil que consiguió Banshoku fue un viejo libro para practicar maná, con el que podía experimentar un poco. Eso le recordó a Makoto que también le gustaba estudiar mucho durante las vacaciones en el antiguo mundo que tanto extrañaba. Eva también consiguió un libro en la biblioteca sobre el potencial de interferencia física del maná. Con eso Makoto pasó las vacaciones estudiando, entrenando y gobernando la dimensión de Aku. Un día, Emma organizó un combate para que probara las habilidades de los alados, ya que ninguna de las otras especies había logrado derrotarlos hasta ese momento. Cuando Makoto estuvo listo, los alados salieron volando del bosque, así que les envió un pequeño bombardeo de fuego como saludo sin esperar que no pudieran esquivarlo. Entonces se ocultaron entre las nubes para que Makoto no pudiera verlos. No contaban con que podían detectarlos con su habilidad Kai, haciéndolos explotar como fuegos artificiales, por lo que Kakun decidió atacar montado encima de Shona, la cual se había convertido en un pájaro gigante y por fin pudieron bloquear uno de sus ataques. Luego atacaron de frente, pero fue muy fácil detener al pájaro por el pico y golpearlo contra el suelo y atacar a Kakun para que entendiera que debía rendirse. Después de la pelea, Makoto les explicó que estaban tan confiados en la ventaja que les daba su capacidad para volar que no habían desarrollado mejor otras habilidades importantes, por lo que debían entrenar más y planificar algunas de sus estrategias de ataque. Por la noche, Makoto continuó el libro donde aprendió que si liberaba mucho maná de forma constante terminaría cambiando de color y creando una barrera débil que incluso se podía ver y tocar. Por poco la explicación le funde el cerebro, pero igual salió a ponerlo en práctica lanzando bolas de fuego sin parar
parar esperando sentir algún cambio, y llegó un momento en que perdió la conciencia de lo que ocurría. Cuando Tomoe y Mio lo despertaron por la mañana, Makoto recordó que en otra ocasión su conciencia también se había desvanecido, pero no le dijo nada a las chicas para no preocuparlas. La noche siguiente siguió practicando sin dejar que su conciencia se esparciera en el aire. Primero creó una gran barrera con Kai para ocultar su presencia y después recitó un hechizo que leyó en el libro con el que podía materializar el maná. De un momento a otro fue envuelto en una capa espesa de líquido que se movía con él, incluso disparaba bolas de fuego si lo pensaba. También pudo derribar un árbol sin sentir el dolor por el golpe. Con esto estaba seguro de que podría enfrentar incluso a un dios, sin necesidad de que sus subordinados se vieran involucrados en la guerra. Otro día habían preparado un festival para probar las habilidades de todas las especies con una roca gigante que consiguió Tomoe, y Shiki había conjurado con magia para la prueba. Emma usó un hechizo en representante de los orcos que obtuvo 78 puntos de un solo golpe. Los lagartos primero lanzaron un poder al cielo, solo para advertirles a los alados que desarrollaron un ataque efectivo contra ellos. Luego lo usaron contra la roca y obtuvieron 68 puntos. Beren representó a los enanos usando un hacha que ellos mismos fabricaron, y se volvió gigantesca justo cuando iba a golpear, obteniendo 70 puntos que dejaron a todos asombrados. Las gorgonas 0 porque no podían petrificar una roca, y los alados obtuvieron solamente 20 puntos, demostrando lo mucho que les faltaba entrenar realmente. Finalmente las ogras del bosque hicieron un curioso conjuro para crear una barrera impenetrable alrededor de la roca que nadie fue capaz de romper. Sin embargo, Makoto logró entrar fácilmente cavando un hoyo por debajo de la tierra, así que les recomendó mejorar ese defecto y luego pudo desvanecer la poderosa barrera como si nada. Mio también quiso poner a prueba su habilidad que estaba desarrollando basándose en las memorias del otro mundo que sacaron de la mente de Makoto. Resulta que aprendió a crear un muñeco con la forma de Power Ranger, pero la roca ni siquiera reaccionó ante su poder. Por último, Shiki también quiso probar una nueva habilidad. Luego de recitar un poderoso hechizo, su báculo se convirtió en una enorme espada que los enanos habían fabricado para pelear en contra de los dragones, ya que era uno de los enemigos de su amo. El arma logró cortar la roca por la mitad, dejando a Makoto bastante complacido con el resultado. Después de eso, Makoto sorprendió a todos acercándose a la roca para probar también la técnica que acababa de desarrollar. Esa fue la primera vez que usó su máximo poder sin una barrera para ocultarlo, por lo que todos sintieron terror al verlo. Cuando materializó maná alrededor de su cuerpo, incluso Shiki quedó sorprendido por semejante hazaña. Luego de destrozar toda la roca con un solo golpe, algunos se desmayaron por la sorpresa mientras nadie podía creer que desarrollara un poder tan increíble. No imaginaban que eso llamó la atención de unas criaturas que vivían en el bosque y temían que Makoto fuera una amenaza. La dimensión de Aku fue creado por Tomoe, pero se fue desarrollando de acuerdo a los pensamientos y poderes de Makoto, por lo que en ella aparecían plantas y animales que estaban guardados en sus recuerdos, hasta el punto en que surgieron unas criaturas mitológicas que comenzaron a atacar a los orcos para que dejaran el bosque tranquilo. Al escuchar que habían lastimado a un orco y Mio quería comerse a la bestia que los atacó, Makoto recordó que para los japoneses existían bestias guardianas que gobernaban los bosques. Makoto los admiraba tanto como los dragones de las fantasías, por lo que Tomoe no tardó en ofrecer su cuerpo para que le hiciera lo que quisiera, pero él no la admiraba en ese sentido. Mio también quiso saber si las arañas eran especiales, pero su única utilidad era que comían insectos. Entonces Makoto fue al bosque por su cuenta, donde un oso guardián intentó atacarlo. Primero que nada, Makoto aprovechó para acariciar su piel peluda y después lo golpeó para que se quedara tranquilo. Sintiendo también la presencia de una manada de lobos, les habló para dejar en claro que no tenía intenciones hostiles. El líder no podía entender por qué Makoto estaba dispuesto a dejarlos vivir tranquilamente en el bosque a pesar del enorme poder que tenía. Entonces apareció un oso gigantesco riéndose por la actitud del lobo y subió al oso pequeño en su espalda. Su nombre era Pardito y se encargó de convencer al lobo de aceptar el trato amistoso donde los dejaron gobernar esas tierras en paz. Después de eso, mientras Makoto regañaba a Tomoe y Komoe por querer devorar todas las frutas, apareció un águila gigante que también quería conocer al rey de ese mundo. Tomoe sintió que la dimensión de Aku y todos los seres que aparecían en ella eran como los hijos que había tenido con Makoto porque fueron creados por el poder de los dos. En lugar de parar esos locos pensamientos, Makoto tuvo que terminar la conversación con el águila, el cual era el soberano de los cielos y las montañas, y le prometió que vigilaría los cielos y lo ayudaría en lo que necesitara, por lo que sin querer Makoto había ganado un nuevo súbdito, y para que Tomoe no se sintiera celosa, le dejó claro que sus únicos sirvientes verdaderos eran ella, Mio y Shiki, ya que habían hecho un pacto. Por otro lado, Abelia y Jin se encontraban para tomar en un bar planificando que querían derrotar al dragón que los atacó en el bosque antes de terminar las vacaciones. Abelia no tenía un hogar al cual regresar porque su madre había fallecido. En el caso de Jin, le recordó a Miranda, la niña que fue su primer amor en la infancia, una huérfana mucho más fuerte que él porque era obligada a pelear contra monstruos y hacer trabajo pesado. Un día fueron a investigar en el bosque prohibido y consiguieron el taller de un mago, donde una horrible criatura escapó de su celda atacándolos. Miranda se defendió atacando con una despiadada sed de sangre, hasta vencerlo, y dándose cuenta de lo horrible que había hecho, decidió escapar y nunca regresó. Por eso Jin tampoco quería regresar a su aldea, que obligó a Miranda a ser tan despiadada.
Makoto se enteró de que sus alumnos planeaban revancha contra el dragón sin decirle nada para evitar su regaño. Aunque el equipo de alumnos realmente tenía un potencial para vencerlo, el problema era que cerca del lugar había una manada entera de dragones, así que Makoto decidió limpiar la zona antes de que ellos llegaran. Para empezar, era extraño encontrar a tantos dragones juntos. En el bosque descubrieron unos altares con un ritual sangriento de dragones que se usaba para activar un tesoro sagrado y también invocar a los dragones que se encontraban alrededor. Shiki se encargaría de investigar ese asunto que parecía ser obra de los demonios. Mientras tanto, Makoto se encargaría de los dragones. Primero transportó a uno a una parte para que sus alumnos pudieran pelear con él, y después usó el maná materializado para correr por el aire y comenzar su ataque con un golpe desde arriba. Entonces se protegió con el maná alrededor de su cuerpo, de forma que el fuego de los dragones no le hizo ni un rasguño, sino que él mismo estaba a punto de darles una paliza. Shiki descubrió a los demonios responsables del ritual. Curiosamente, ellos eran rebeldes en contra del rey demonio. Además, se llevaron el tesoro sagrado antes de que Shiki llegara, por lo que no pudo averiguar más nada al respecto. Makoto ya había eliminado a todos los dragones y pretendía llevarle un poco de carne a Mio para que la cocinara, mientras sus alumnos ya habían descubierto al único dragón que quedaba. Luego de planear una estrategia, todos se lanzaron al ataque. Daena dio el primer golpe, lo que provocó que los atacaran a todos con su aliento, del cual se protegieron con una barrera. Entonces Daena volvió a atacar, mientras Izumo hizo un hechizo para paralizar al dragón que le permitió a Mitra acertar el siguiente golpe. Luego Avelia atacó con unas flechas y Shiv invocó una roca gigante que le cayó encima, dejando su cuerpo hecho polvo. Eso le dio a Jin la esperanza de volverse más fuerte para volver a encontrar a su primer amor. No se imaginaba que en ese momento Miranda había regresado a la vieja cabaña donde se escaparon, y ahora tenía otra identidad. Se trataba de Sofía, la mata dragones, que ahora trabajaba para los demonios al lado de Lancer. Resulta que el taller le pertenecía a Banshoku, y ella tenía un profundo deseo de venganza que también la condujo a eliminar a todos los dragones superiores como él. Esta historia continuará.